Hola jóvenes, les habla la profesora Reina Almeida. En este tercer tema del segundo momento pedagógico trabajaremos con el texto narrativo y sus elementos. Debemos recordar que es un texto narrativo, sabiendo que es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un tiempo determinado. La narración forma parte esencial de nuestra vida para comunicarnos, es decir, es la manera en que contamos algunos hechos que nos ocurren desde el inicio hasta el final. Existen diversos tipos de narración literaria, entre los cuales se encuentra la leyenda, el mito, la novela, el cuento. En este momento en particular trabajaremos con el cuento, que es una narración breve con un desenlace rápido y pocos personajes. Existen dos tipos de cuento. El cuento folclórico, que es una narración que viene a través de la tradición oral. Son anónimos, es decir, que no tienen autor y no tienen una versión fija. En cada lugar hay una versión diferente. Luego tenemos el cuento literario, que es una narración breve con eventos reales o imaginarios que se difunde a través de la escritura, es decir, que tiene un autor y tiene unos personajes reales o ficticios, al igual que el cuento folclórico. Bien, muchachos, entonces los elementos del texto narrativo son el narrador, el tema, los personajes y el ambiente. El narrador es esa persona que nos cuenta la historia. Tenemos tres tipos de narradores. El narrador protagonista, que es el que está dentro de la historia y es su personaje principal. Luego tenemos el narrador omnisciente, que está fuera de la historia y conoce todo, desde las acciones hasta los hechos. Y por último tenemos el narrador testigo, que está fuera de la historia, pero solo nos cuenta lo que ve. Ahora vamos con el tema. El tema no es otra cosa que preguntarnos de qué trata el texto. Es decir, es el asunto del que trata la historia, el fondo, que estará presente en todo su desarrollo. Por ejemplo, las consecuencias emocionales de las mentiras con Pinocho, el amor prohibido en Romeo y Julieta, la envidia y los celos en Blancanieves. Esos serían los temas de cada uno de esos cuentos o de esas leyendas o de esas historias. Luego tenemos los personajes, que son esos que realizan las acciones dentro de la historia. En este momento trabajaremos solo con personajes principales, que es aquel en el cual gira la historia, y los personajes secundarios, que son los que ayudan a el desarrollo de la historia. El ambiente es ese entorno, ese lugar, ese espacio en el cual se desenvuelven los acontecimientos. Es donde ocurren los hechos y se mueven los personajes. Tenemos tres tipos de ambiente. Nosotros debemos saber que está un ambiente físico, un ambiente psicológico y un ambiente sociocultural. En este momento hablaremos solo del ambiente físico, que se refiere al lugar concreto, geográfico o local donde ocurre la historia. Muchas gracias por su atención.